Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. El tema de esta enseñanza hoy se titula Victorias públicas y derrotas privadas. Y hay, como siempre, una presentación que se ha elaborado para que podamos tomar algunas notas y a la misma vez obtener algunas imágenes de ella y poder de esta forma revisar las anotaciones y por lo menos estudiar a profundidad lo que contiene esta palabra. Reitero, victorias públicas y derrotas privadas. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. Y dice la Escritura: por tanto no desmayamos, antes que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si tiene el texto allí, le agradezco que lo evalúe en función de otra versión que quiero leer ahora de las Escrituras. Es el mismo texto de 2 de Corintios 4, 16 al 18, pero esta es la nueva versión internacional. Fíjense qué interesante lo que declara la misma. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo se está muriendo, nuestro espíritu se va renovando de día en día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, que es de mucho más peso que las dificultades que enfrentamos. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las que no podemos ver permanecerán para siempre. Victorias públicas y derrotas privadas. La declaración de este texto nos muestra un panorama que describe con precisión la realidad de nuestra vida. Y es que la vida siempre va a estar llena de desafíos, adversidades que van a poner a prueba aspectos de nuestra existencia, nuestra fortaleza emocional, mental y espiritual continuamente tendrá que ser evaluada. Y esa realidad de evaluación tiene que ser entendida desde la perspectiva correcta. Tenemos que aprender a atribuir cada cosa a su lugar. Cuando hablamos de que Dios permitirá que seamos probados en algunos aspectos de nuestra vida, es importante conocer esto porque existe una confusión en muchos creyentes. Cuando somos probados, jamás debemos de atribuir a Satanás el probarnos. Pero cuando somos tentados, jamás debemos de atribuir a Dios el tentarnos. Porque el único interesado en probar lo que hay en nuestro corazón es Dios. Y no porque Él no conozca por su omnipresencia lo que hay dentro de nosotros, sino para que nosotros mismos conozcamos qué hay dentro de nuestro corazón. Pero Satanás, en vez de probarnos, lo que hace es tentarnos. Y la diferencia entre una cosa y la otra es que Dios nos prueba para sacar lo mejor de nosotros. Satanás nos tienta para sacar lo peor de nosotros. Por lo tanto, cada una de estas experiencias tendrá un resultado según la fuente de donde provenga. Y es que la vida siempre va a estar llena de desafíos y adversidades. Y la tendencia del ser humano es buscar la forma de disimular lo que está viviendo y experimentando con una aparente imagen de éxito, de victoria, que es superficial. De hecho, quiero ilustrarlo de esta manera. Yo estoy plenamente seguro de que todo el que está aquí hoy se peinó varias veces antes de venir para acá. Si tiene todavía dónde peinarse, porque hay sus excepciones. Las damas muchas veces se esmeran bastante en cuidar su apariencia y estética externa. Buscamos todo lo que tiene que ver con la imagen que proyectamos hacia afuera.
Si salimos, tratamos de verificar varias veces qué ropa nos vamos a poner. Y por lo regular siempre queremos dar lo mejor hacia afuera de nosotros. Pero también sé que de la misma forma que ponemos tanto esmero en esos aspectos que he descrito, es probable que no haya el mismo énfasis en si oramos antes de salir de la casa, si leímos las escrituras en el transcurso de la semana, si peleamos y discutimos con alguien y albergamos sentimientos de culpa, de odio, de rencor o hasta de resentimientos en el corazón. Y allí no hay el mismo énfasis, porque la realidad es que la mayoría de nosotros ha sido influenciado por una cultura que busca tener victorias externas visibles, aunque por dentro estemos llenos de derrotas internas que nadie ve. Esta es la realidad que hace que muchos de nosotros ocultemos grandes tristezas detrás de sonrisas que parecen contagiosas. Cuidamos lo de afuera, pero a veces no lo de adentro. Le ponemos un sobreénfasis a lo que es visible y un descuido extremo a lo que es invisible. Y la realidad es que así como la vida estará llena de desafíos y adversidades, la vida no siempre nos llevará por un camino fácil y lineal. Las cosas no siempre saldrán como hemos planeado, no sucederán como estamos esperando. Allí es donde opera la sabiduría de Dios. Allí es donde encontramos textos en las Escrituras, tales como la declaración de Pablo que dijo, he aprendido. Y esa palabra he aprendido data a un proceso de formación, a un proceso didáctico que no ocurre de la noche a la mañana. Y Pablo dice, he aprendido a estar contento en todo tiempo. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Con todo y en todo he aprendido. El aprendizaje tiene un precio. Uno de los más altos precios del aprendizaje se llama el tiempo. El tiempo es el maestro sin igual en enseñarnos a nosotros aspectos y lecciones de la vida. Así que en diferentes momentos y etapas de nuestra vida nos tocará asumir obstáculos, desafíos emocionales, intelectuales, externos que pondrán a prueba nuestro compromiso, nuestra convicción y nuestra confianza en el Señor. Y todos tenemos una medida de capacidad. Escuche bien, todos tenemos una medida de capacidad para poder levantarnos de momentos difíciles, para poder superar adversidad, para poder vencer retos y desafíos. Algunos la tienen más fuerte que otros. Allí es donde cuando nos golpea la adversidad, todos los seres humanos en algún momento vamos a experimentar fragilidad, vamos a experimentar debilidad y vulnerabilidad. O uno tiene una de estas más amplia que otra. O somos más frágiles que vulnerables, o somos más débiles que vulnerables. Y eso lo evidencia cómo respondemos ante los desafíos de la vida. Así que todos vamos a necesitar siempre de la fortaleza de nuestro Señor. Y solamente en Dios podemos tener la fortaleza para poder enfrentar adversidad, para poder levantarnos, para poder vencer cualquier tipo de situación que enfrentemos en nuestra vida. Y cuando vemos este pasaje bíblico que declara la Escritura y que hemos tenido como texto base hoy, vamos a encontrar una dualidad entre lo visible y lo invisible, entre lo que se ve y lo que no se ve, entre aquello que evidenciamos por fuera y lo que en realidad estamos viviendo por dentro. Pablo, el autor, nos insta a no desanimarnos por las adversidades y dificultades externas, ya que él garantiza que aunque nos desgastamos por fuera, habrá una constante e interna renovación en la comunión espiritual, garantizada por medio de la vida del Espíritu. Usted y yo no somos los mismos de 20 años atrás. Y déjeme darle una noticia, en 20 años más no nos vamos a ver iguales. Yo sé que algunos tienen la esperanza de momificarse. Pero usted y yo no podremos tener la misma fuerza en 20 años, por más que usted quiera y se cuide. La carátula se va arrugando.
Y si usted quiere verse igual en 20 años y tiene la esperanza de sacarse una foto y verse en la foto igual, le voy a dar una sorpresa. Hasta la tecnología va evolucionando y la foto de 40 años atrás no es la misma de hoy día. Así que si usted cree que toda la vida las cosas van a ser iguales, ni en foto van a ser iguales. Hay detalles que capta el lente hoy que no lo captaba ayer. Hay aspectos de la vida que lamentablemente serán a blanco y negro y no con el color que nosotros esperamos. Y Pablo insta y habla primeramente a los corintios en un tono alentador, en el que destaca la afirmación de no desmayar a pesar de las adversidades que todos vamos a vivir. Plantea que a pesar del desgaste físico, vamos a experimentar una renovación espiritual constante. Y la óptica y perspectiva de Pablo sobre tribulación es algo leve, momentáneo. Produce resultados transformadores por medio de lo cual podemos comprender que las pruebas conducen a un cada vez mayor y excelente peso de gloria en nuestra vida. Esta realidad contrasta con lo que tiene que ver con las victorias públicas versus las derrotas que vivimos en privado, las caídas, las decepciones, los momentos de sentir un bajón en nuestras emociones, donde vienen momentos donde usted probablemente se siente que hay días en la vida donde no hay fuerzas ni ánimo de seguir adelante, aunque hay convicción de que se debe de hacer. Yo no sé si esto le pasa a ustedes. Si le pasa, bienvenido al mundo de los seres humanos. Jesús en un momento determinado usó una frase muy confrontativa, para mí, la más descriptiva a esta declaración o a cómo he titulado esta enseñanza. En Mateo 23, 27, y este texto muchos lo conocen, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera, la verdad, hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos muertos y toda clase de inmundicia. ¿Qué quiso decir Jesús con esta metáfora de sepulcros blanqueados? Y es que cuando vamos al uso y costumbre del tiempo, entre los judíos del primer siglo se usaba mucho la frase sepulcro blanqueado. Esta era una forma de poder denunciar la hipocresía que existía cuando ponemos una máscara hacia afuera, pero hay una realidad contraria que estamos viviendo hacia adentro. Por eso Jesús apela a una frase que para nosotros suena muy confrontadora, hasta ofensiva en algún momento determinado, pero para ellos era una expresión típica que alegorizaba lo que tiene que ver con la hipocresía, sepulcro blanqueado. Así que esta frase describía lo que por fuera se ve sumamente bien, pero por dentro no lo era. ¿Y cuál era la realidad de esta expresión? Era que había una antigua costumbre judía en donde se acostumbraba en cierta fecha, en cada año, específicamente en el mes considerado de Adar, en ir a las tumbas y tomar una especie de material, el cual hoy día nosotros conocemos como cal. Era como una especie de material de mina, blanco, un polvo blanco, y este material se mezclaba con agua y se pintaban las tumbas para que cuando viniesen las personas al cementerio, la tumba se viera muy reluciente y disimulara la descomposición de adentro. Lo puedo repetir. Esto sucedía específicamente en ese mes de Adar, el mes de la Pascua, por una razón. Era que era el mes donde menos lluvia había en Israel. Y si la tumba se pintaba con cal, que no era pintura resistente, en un tiempo de lluvia, el brillo de la tumba duraba poco tiempo y no había forma de disimular con lo de afuera la putrefacción que había dentro. Así que entonces ellos esperaban que pasaba la lluvia en este mes, y era el mes donde todo el mundo iba a las tumbas de sus seres queridos y la pintaba por fuera. De hecho,
no hace mucho tuve una experiencia que quiero citar como una forma ilustrativa. Yo no soy, y quiero aclarar esto, yo no soy muy dado o asiduo a visitar cementerios. Yo soy de los que prácticamente creo que lo que usted va a hacer por alguien que ama, lo hace mientras respira y está en vida. Después, todo es remordimiento y sentimientos que hay que trabajar en el corazón. Así que no hace mucho mi madre cumplió 2 años de fallecida. Pero tenía un tiempo que no pasaba por allí porque lo que iba a hacer por ella lo hice cuando estaba viva. Y decidí ir a ver la condición del lugar, a ver si le faltaba un poquito de pintura, algunas cosas. Y me pasó un dato curioso que mientras escribía esta enseñanza, el Señor lo trajo a mi mente. Cuando voy a ver el lugar, estoy viendo la pintura, me estoy dando cuenta que las lluvias de los meses anteriores deterioraron, hay que darle un mantenimiento. Mientras estoy ahí verificando qué hay que hacerle, percibo un mal olor terrible. Usted sabe de esos olores de descomposición de los cementerios particulares. Y miro alrededor y me doy cuenta que no hay ninguna tumba fresca ni nada como que hayan enterrado a alguien y se esté descomponiendo. Así que seguí anotando qué era lo que íbamos a hacer. Pero me llamó tanto la atención ese mal olor. Y comencé a buscar entre las lápidas si era que habían enterrado a alguien, un vecino cercano a ella, que de alguna forma se estaba descomponiendo porque era algo irresistible. Y cuando me pongo a ver, curiosamente, la tumba que peor olía era la que más estaba pintada y arreglada. Esto me llamó la atención. No es extraño, porque cuando las personas mueren, la familia acostumbra a arreglar todo de una vez para que se vea bonito el entierro, pero no pueden anular lo que va a suceder dentro de ese lugar. Y yo me siento un poco preocupado porque la forma que usted me está mirando es como si usted ninguno se fueran a morir. Pero lo más seguro que tenemos es eso. Allá vamos todos. No gusta, pero es la realidad. Usted se puede perfumar lo que usted quiera, pero ahí no va a valer nada. Usted puede arreglarse lo que usted quiera y allí se va a arrugar. Así que esa es la realidad de la vida. Y ahora que veo este texto, me ha traído hoy a reflexión esto, sepulcros blanqueados. ¿Cómo somos especialistas en maquillar el cadáver, pero sin evitar que tarde o temprano el tiempo traiga descomposición a lo que se lleva por dentro? Usted puede aparentar lo que usted quiera hoy, pero lo que usted no resuelva internamente pasará factura en el tiempo. Usted puede buscar todas las poses e imágenes que quiere en la vida para que otros puedan tener una apariencia de victoria o éxito en lo que uno refleja. Pero si no arreglamos los asuntos que respectan a la vida interna, tarde o temprano algo va a morir y se va a descomponer dentro de nosotros. Jesús no atacó como persona a los escribas o fariseos o seduceos de su momento. El problema de él era con la religión. Y es que la religión tiende a poner máscaras, colocar máscaras de apariencia. Por fuera no rompemos un plato, por dentro que Dios nos libre y nos guarde de la realidad que llevamos. Todo el mundo busca tener la mejor postura, la mejor pose, aparentar que no tiene ningún defecto. Cuando alguien tiene un error o un pecado, todos le caen encima, pero no mira cada quien la batalla y los desafíos que está enfrentando. Así que la realidad es que hay una diferencia entre victorias públicas y derrotas privadas. Esto radica en la naturaleza y visibilidad de eventos o logros. Y voy a abordar algunas definiciones, y la primera es de victorias públicas. Si hablamos de una definición de victoria pública, voy a decirlo de manera práctica. Son logros, éxitos, triunfos que son evidentes, conocidos, reconocidos por otros y eventos que ocurren en áreas de la vida que son fácilmente observables. Por ejemplo, cuando usted lo ascienden en el trabajo, cuando gana un premio, cuando alguien se gradúa con honores o cualquier logro que sea celebrado y compartido abiertamente con el público es una victoria pública. Cuando adquieres un carro nuevo, una casa nueva. Y de hecho nosotros tenemos la tendencia como humanos de magnificar en su máxima potencia las victorias públicas.
Por eso nuestros niños hacen los peores travesuras cuando son pequeños y nosotros le aplaudimos porque son nuestros hijos. Mira cómo sabe este niño. Usted quiere conocer el niño más sabio de la tierra, pregúntele a papá cómo es su hijo. Porque para el papá, el hijo es el más sabio que existe, el más inteligente. Hasta los perros de nuestra casa son los más inteligentes. Magnificamos sus capacidades, sus virtudes. Qué bueno es cuando usted en medio de una graduación de algún grado o hasta de alto estudio en la universidad es llamado para darle un premio a la excelencia. Usted se saca todas las fotos que puede, videos, la familia lo sube, lo envía a los familiares. Pero si la chica sale embarazada, nadie quiere que se vea el embarazo. Si el chico sale con un problema de adicción, nadie publica nada. Porque somos especialistas en exhibir las victorias y magnificarlas públicas. Pero nuestros fracasos y dolores los manejamos en privado. Y esto genera una cultura hostil y peligrosa. Y más en el Evangelio. Porque la gente cree que no somos humanos, sino máquinas. Y está acostumbrado a ver una apariencia de victoria. Y cuando ellos enfrentan su crisis, creen que ellos están mal y que nosotros estamos bien. Pero no saben que padecemos del mismo dolor de muelas. Por eso hay personas en el Evangelio que se sienten miserables. Porque están rodeados de religiosos que todo lo magnifican y lo proyectan en victoria. Yo no recuerdo la última vez que un predicador se pare a decir aquí que es un miserable. Todo el mundo se para a decir que es un superhéroe lleno de fe. Y si usted quiere saber a qué me estoy refiriendo, pregúntele a Pablo en el libro a los Romanos. Él dice, miserable de mí, porque lo que quiero no lo hago y hago lo que no quiero. He descubierto una miseria interna. Es una realidad entre la voluntad y la realidad que nosotros vivimos. Todos quisiéramos tener una vida de victoria. Todos quisiéramos amanecer todos los días con la fe en el máximo nivel. Todos quisiéramos decir que no hemos llorado un día. Todos quisiéramos decir que no tenemos ninguna situación que nos cause tristeza en el tiempo presente. A blanco y negro eso no es así. Estamos batallando. El hombre exterior se está desgastando. No tenemos la misma fuerza. Las cosas no salen como queremos. Estamos día a día luchando con retos y desafíos. Pero no obstante, dice la Escritura, tenemos una esperanza. La esperanza entre nosotros y quien no tiene a Dios es que cuando el que no tiene a Dios se le desgastan sus fuerzas, se le acaba lo único que tiene. La nuestra es que aunque el hombre exterior, lo que se ve de nosotros, se va desgastando y las cosas no salen como queremos, la Biblia dice y nos llena de esperanza que no obstante, lo de adentro se va renovando de día en día. ¡Qué buena noticia! Así que hay características para victorias externas. Eventos notables y destacados. Logros. Usted no ha visto que el que se saca un premio de algún índole se lo dan en secreto. Le sacan muchas fotos y lo publican para que los demás se motiven a participar en el concurso. Victorias notables se comparten abiertamente con otros. Pueden ser reconocidas y se alarde mucho de ellas públicamente. Derrotas privadas. Su definición se refiere a desafíos, retos, fracasos, dificultades que ocurren en la vida de una persona, pero que no necesariamente se dan a conocer a otros, porque suelen ser más personales y pueden tener un lugar menos visible en la vida. Y voy a citar ejemplos de estas derrotas internas cuando enfrentamos problemas de salud, cuando tratamos de superar luchas, caídas emocionales, espirituales y hasta morales, o experimentamos pérdidas personales que nos llevan a estados y condición que nunca se comparten abiertamente con los demás. Si usted intimara en conversación con alguna persona se podrá dar cuenta que detrás de muchas sonrisas hay procesos difíciles que se están viviendo. El punto es que no nos gusta hablar. Creemos que esto nos hace menos espirituales, que nos va a poner más vulnerables. Y yo no estoy diciendo que usted ande contándole lo suyo a todo el mundo. De hecho, hay personas que no se le puede confiar nada. Usted le paga algo para que no lo digan y ellos le devuelven el doble porque no aguantan el secreto. Esto es una realidad. La idea no es esa.
Usted no tiene que sacar lo suyo con todo el mundo, pero tiene que hablar con alguien. Hasta las calderas o algún tipo de colador de café, por así decirlo, una cafetera, tiene una válvula de escape por donde emite el vapor, porque si no explota. Así que todos nosotros necesitamos por algún lado expresar sentimientos que no nos hacen menos ni más, sino que nos hacen, como dijo Pablo, quien no tuvo miedo en confesarlo, personas vulnerables con un Dios fuerte que nos da el poder para vencer toda adversidad. Si usted no tiene a nadie, porque usted cree que no existe un ser humano con quien hablar, entonces recuerde que usted tiene al Señor. Y Él dice que cuando vengamos cargados y cansados estemos en Él, que Él nos hará descansar. Él dice que si alguno tiene una condición, puede confesar ante Él su pecado, que Él es fiel y justo en perdonarlo. Así que estas derrotas internas pueden ser menos visibles, no se comparten casi nunca públicamente, involucran áreas más personales y privadas de la vida. Y es importante destacar que ambas, tanto las victorias públicas como la derrota privada, son componentes naturales de la experiencia humana que vamos a vivir mientras estemos en este mundo. Porque la vida siempre estará compuesta de momentos visibles, compartidos con los demás, privados y invisibles, de situaciones que nos rodean, que nadie casi conoce, pero son realidades que enfrentamos a diario. Dios quiere que dejemos a un lado esa mentalidad de sepulcros blanqueados, que dejemos de vivir una vida de apariencia y comencemos a confrontar la realidad que llevamos por dentro. De nada nos sirve vivir con victorias externas y ser gobernados por derrotas internas, por no aprender a ir a la presencia de Dios y buscar en Él la fortaleza que estamos necesitando. Así que el texto de esta mañana, donde quiero desarrollarlo para luego entonces aplicar esta enseñanza, dice, por lo tanto, no desmayamos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior, lo que se ve de nosotros, se va desgastando, nuestro hombre interior, lo que no se ve de nosotros, se va renovando de día en día. Y es que Pablo comienza destacando la resistencia y perseverancia que tenemos como hijos de Dios, a pesar de toda dificultad que enfrentemos en la vida. Por eso nosotros como hijos de Dios no nos rendimos ni perdemos la esperanza y debemos de aprender a perseverar, a recobrar las fuerzas y el ánimo, resistir la prueba y las dificultades. Y esa capacidad de no desmayar, Dios la presenta como una de las capacidades que nos otorga la vida espiritual. Esto es lo que la Biblia identifica como la vida Zoe. La vida del Espíritu nos da la capacidad de poder levantarnos de cualquier circunstancia. Y esto es lo que llama Filipenses 4:13 a una declaración que sabemos pero poco aplicamos cuando Pablo dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hoy día, a esa capacidad de levantarnos de cualquier circunstancia, los estudiosos del comportamiento humano le han dado un nombre muy particular y común que se usa en nuestro tiempo. Se llama la capacidad de resiliencia. Por eso escuchamos tanto la palabra resiliencia, resiliencia. ¿Y qué significa resiliencia? Tiene que ver con la capacidad de afrontar cambios, de levantarnos frente a caídas de la vida, entender procesos, sacar el mejor provecho de cada situación y no quedarnos postrados ante una circunstancia devastadora. Esa resiliencia se expresa de diferentes formas, también como fortaleza. Por eso es que Pablo dice, todo lo puedo en el Cristo que me da las fuerzas o que me fortalece. Pero también como resistencia, la capacidad de poder resistir. Y la palabra resistencia aquí viene de dos palabras antiguas. Estar de pie y en contra. Si usted resiste es porque está de pie y en contra. Y en un momento Pedro en una de sus epístolas nos dice que Satanás, nuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese texto también entonces declara al cual resistid firmes en la fe. Porque esa firmeza en la fe hará desistir
aquello que Él está tratando de devorar en nuestra vida. Así que estar de pie y en contra es una posición de resistencia. Pero hay ejemplos en la Biblia de personas que vivieron adversidad. Se le puede dar el premio máximo de la adversidad y la posición que mantuvieron como hijos de Dios. Y cito el ejemplo de un hombre cuyo libro lleva su nombre y es Job, en su capítulo 1, versos 20 al 22. Dice la escritura de la siguiente manera. Job capítulo 1, versos 20 al 22. Y dice la escritura así. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza. Cuando Job rasura su cabeza y su manto, se postra en tierra y adora, típico de la cultura judía, en una señal de luto y duelo por una pérdida o una devastación en su vida. Y dijo las siguientes palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno a lo que Dios había permitido a su vida. Aquí la palabra llave de este texto es la palabra despropósito, lo cual es contrario a propósito. Job no pecó. La pregunta es, ¿cómo podía pecar un hombre que había perdido todos sus bienes, que había perdido prácticamente su familia, sus hijas? Sus amigos decían: maldice a Dios y muérete. Con amigos así usted no necesita enemigos, ¿oyó? Todo el mundo blasfemaba el nombre de Dios. Pero Job mantuvo una postura. Él no atribuyó despropósito a lo que estaba viviendo, sino que aprendió a descubrir cuál era el mensaje, la enseñanza y el entrenamiento detrás del proceso. Por eso él no pecó. Ahora la pregunta es, ¿cuál podía haber sido el pecado de Job en un momento como ese? Y voy a hablarle de algunos pecados de los que no hablamos mucho. La ingratitud, la queja, la victimización, en la conducta tóxica de buscar a alguien a quien echarle la culpa afuera de algo que yo estoy viviendo, que no es culpa de esa otra persona. Pero es más fácil yo buscar a quien acusar o de quién argumentar que me abandonó, que no me está llamando, que no me está escribiendo, que me han dejado solo, que mira lo que yo estoy viviendo, que no hay amor. Porque nosotros somos especialistas buscando soluciones temporales para tratos internos que Dios está tratando con nuestra vida. Y Job, a pesar de haberlo perdido todo, mantuvo una postura donde no desmayó en su fe en Dios. Y al final de la historia, la declaración que él hace es que él dice: yo sé que me levantaré. Él dice: con mis ojos veré a Dios y no con lo de otro. Y añade al final, por si todo esto fuera poco: y aunque esta mi carne sea deshecha, Dios no me olvidará. Y yo quiero que usted quede claro con algo en este día. De nada sirve tener victorias que sobreproyectamos externas si no enfrentamos la realidad interna de los vacíos que hay en nuestra vida. Deje de estar maquillando el cadáver, que lo podrá poner bonito, pero tarde o temprano el olor a descomposición saldrá de adentro hacia afuera. Ese olor a descomposición es el mismo que se presenta en los procesos de noviazgo. Todo el mundo es perfecto hasta que llega la hora en donde usted convive con la realidad. Es lo mismo que se presenta cuando usted está vendiendo una imagen laboral y presenta un currículum lleno de virtudes, pero no habla allí ni plasma nunca los defectos que tiene dentro. Cuando uno puede ser transparente, uno va a lograr identificar cuáles son las áreas que tiene que enmendar en la vida. Aprenderá a depender de Dios para transformación, para cambios, para un trabajo interno que solamente lo puede hacer la vida del Espíritu.
Así que el texto entonces nos lleva a varias declaraciones. La primera, no desmayamos. La segunda, somos renovados de día en día. ¿Y qué se refiere con ser renovado? Un proceso de restauración, fortalecimiento espiritual. Y un hombre que buscó la renovación de día en día aparece en el Salmo 51, David, un guerrero victorioso. Desde el inicio de sus hazañas, su inauguración o debut, cuando era un anonimatum en el sector donde vivía y hasta en la casa de su padre, estaba detrás de las ovejas, un trabajo que no era muy oloroso ni muy digno en su momento. David va y enfrenta a un gigante llamado Goliat y lo derriba con una sola piedra. Era un francotirador de piedras. Derriba al gigante y de ahí en adelante la sucesión de las victorias en la vida de David lo hizo llevar a Israel de victoria en victoria. Enfrentó ejércitos, derribó gigantes, trajo grandes victorias que hicieron expandir el reino. Era un hombre rodeado de victorias públicas. Hasta el día de hoy, la nación de Israel en su escudo tiene las declaraciones, tiene emblemas, monumentos a lo que fue este rey inolvidable que lo llevó hasta el día de hoy a lo que ellos son como nación. Por lo tanto, David era un hombre rodeado de victorias públicas. Pero hablemos un poquito de sus derrotas privadas. David tuvo problemas serios. Número uno, porque fue un mal padre, aunque era un buen rey. La Biblia dice que David no quería entristecer a sus hijos corrigiéndolo. Se lo voy a traducir a una palabra muy folclórica dominicana. Era un papá muy apoyador. Lo encontraba tan bonito los muchachos que no quería que se sintieran mal y nunca le corrigió nada. Resultado, Absalón terminó ahorcado porque su orgullo y su melena lo hicieron creer que él era más que Dios y esa misma lo destruyó. Escúcheme bien, su cabello era tan largo que él dejaba que el aire llevara su cabello y eso le llenó de vanagloria y apariencia, pero por dentro era un sepulcro blanqueado. Un día cabalgando, su cabello mismo se enredó de un árbol, de una rama, terminó suspendido entre el aire y la tierra, ni en la tierra ni en el cielo, suspendido en medio, porque lo que usted no derriba hoy, lo derribará usted mañana. A él lo mató la misma melena que lo llenó de orgullo y arrogancia. El segundo hijo, llamado Adonías, se levantó y sublevó contra el trono. Otra de sus hijas fue deshonrada por una experiencia muy traumática que se vivió allí. Porque él fue un excelente rey en las victorias públicas, pero fue un pésimo padre en la realidad privada. ¿Cuál es el énfasis que nosotros hacemos en nuestra vida? ¿Nos interesa más lo que otros ven de nosotros hacia afuera o la realidad de cómo nosotros estamos trabajando por dentro? ¿Nos interesa más el aplauso y la admiración de otros? Cuando usted llega a un lugar, cuando va a un lugar público, a un sector, a un supermercado, a una tienda, a un restaurante y se encuentra con alguien que tiene mucho que no le ve, ¿qué es lo que usted más celebra? Que te digan qué bien te ves, qué joven te ves, cómo lo estás haciendo, qué bien te vas por la vestimenta que tengas. O quisiera ser evaluado por el Señor por la vida interna y cómo manejamos orden en nuestra existencia. El énfasis afuera no siempre te hará garantía de victoria por dentro. El énfasis adentro sí te hará garantía de victoria por fuera. Habrá veces que perdiendo ganaremos. Habrá veces que creyendo que ganamos habremos perdido todo. Ahí uno aprende a valorar las cosas de la vida. El factor del tiempo es determinante para descubrir esta realidad. Algunos nos puede llevar décadas, años, a otros la vida completa y nunca lo llegarán a aprender. Pero cuando estamos en el Señor, la sabiduría eterna de Dios nos puede evitar muchas lágrimas. Aprendemos a darle gracias a Dios por lo que no sucedió. Aprendemos a darle gracias a Dios por lo que fracasó y que no lo entendimos en el momento. Aprendemos a darle gracias a Dios por la empresa que quebró porque podía haber sido tu propia destrucción. Aprendes a darle gracias a Dios por el noviazgo que no funcionó, porque quién sabe dónde estarías en este momento, si estarías y no estarías bajo tierra.
Aprende a darle gracias a Dios por lo que te dieron la espalda, por lo que hablaron mal de ti, porque te empujaron a mostrarlo diferente y hacer las cosas de manera que no le diera la razón. Aprendes a darle gracias a Dios por todo y en todo, porque todas las cosas obrarán para el bien de quien ama a Dios y conforme a su propósito ha sido llamado. Aprendes que si la vida te dio limones, te harás el mejor jugo con ellos, porque no nos vamos a detener, porque no desmayamos, porque avanzamos, porque no vivimos solos, sino que tenemos con nosotros al que nunca ha perdido una batalla ni la perderá jamás, al que no tiene despropósito en lo que permite nuestra vida, sino que todo lo que Él hace, lo hace pensando con un fin glorioso en mente. Yo no sé, pero no me detendré, avanzaré en el propósito de Dios. Su palabra lo dice y yo lo creo. Y si estás en el punto de la vida donde te sientes que probablemente le está dando más énfasis a lo que otros piensan de ti por fuera, te voy a traer un recordatorio. Por más que maquilles el cadáver, tarde o temprano se va a descomponer. ¿Sabe la gente que se enamora por necesidad y se desencanta por obligación cuando mira la realidad? Porque nadie se hace un selfie sin peinar, ni yendo al baño por la mañana. Y todos vamos, déjeme decirle. Usted también, no me mire así. Porque nadie se saca un selfie cuando le salen sus lagrimitas, sino cuando tiene su mejor sonrisa. Porque estamos vendiendo una apariencia que no es sostenible. Ni deja que te vean en tus peores días, ni le sacas una foto al carácter y un video. Porque si lo haces, créeme, que vas a perder muchos seguidores. Para mí, la hipocresía más grande, los sepulcros blanqueados más grandes, se llaman las redes sociales en este tiempo. Allí todos vendemos la mejor imagen, inducimos a otros a fracasar, porque quieren tener el estilo de vida que nosotros tenemos sin padecer el proceso que hemos vivido para llegar a ella. Necesitamos ser renovados de día en día. Aunque lo de afuera se va desgastando, el proceso de restauración y fortalecimiento habla de que Dios puede renovar algo interno que es mayor que lo que se vende por fuera. David lo entendió. Salmo 51:10 dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva en mí y dentro de mí un espíritu recto. Así que la diferencia está entre el hombre exterior, cuerpo físico, que se desgasta con el tiempo, prueba y procesos. El hombre interior, el ser espiritual, que experimenta una renovación diaria y alude a la fortaleza espiritual que proviene de la comunión con Dios. Aquí entonces esto se renueva de día en día. Hace que las aflicciones sean más llevaderas y de menor o más corta duración. Porque allí tenemos nuestra esperanza en lo que sucederá después del proceso y no nos quedamos solo en el acontecimiento o el evento. Así que entonces esto implica que si lo de afuera se desgasta y lo de adentro se renueva y tenemos una esperanza de gloria, el dolor en algún momento pasará, la enfermedad en algún momento pasará, el sufrimiento en algún momento terminará, la pobreza pasará, lo que el ojo ve perecerá, y lo que permanecerá será aquello que está reservado para nosotros en la esperanza y gloria eterna que es en Cristo Jesús. Por eso la tribulación, Pablo le atribuye una condición de momentánea y a la gloria le atribuye una condición de eterna. Las aflicciones del tiempo presente deben de ser evaluadas en una balanza. ¿Qué pesa más? Si la aflicción que vivo hoy o la gloria y recompensa futura. Y uno que experimentó esto aparece en Génesis 50:20. Se llamaba José. Él dijo: vosotros pensasteis mal de mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y mantener con vida a muchos pueblos. José experimentó tribulación, pero recibió una gloria futura. Una leve tribulación momentánea fue lo que Pablo vivió en comparación con la gloria eterna. Y él dijo: esta leve tribulación tiene un fin y un propósito. Es producir un resultado transformador, generando un peso de gloria cada vez más excelente
Y esto declara que detrás de cada prueba hay un propósito divino que trasciende las circunstancias actuales. ¿Por qué? Les reitero que detrás de cada prueba hay un propósito divino. Se lo dije al inicio, las pruebas sacan ¿qué? Lo mejor de nosotros. Y la tentación busca sacar ¿qué? Lo peor de nosotros. Así que detrás de la prueba hay algo que Dios está haciendo, aunque no lo podamos entender. Las dificultades son temporales, la gloria es futura, presente y eterna. Y allí es donde como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, para no desalentarnos por las aflicciones del presente. Y para lograrlo tenemos que aprender a mirar lo visible, lo invisible y lo eterno. Y Moisés fue uno que descubrió este secreto. Por eso Hebreos 11:24 entonces dice de la siguiente manera: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo mayor riqueza, o por mayor riqueza, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Su enfoque en lo invisible le hizo vivir por encima de las circunstancias y centrarse en las realidades espirituales, aunque esto no significa que la vida de Moisés fue todo victoria. Déjenme hacerle una breve reflexión. Moisés nace en un ambiente hebreo. Séfora y Fúa eran las parteras que recibieron a Moisés, declara el libro de Éxodo. Pero cuando la persecución estaba en pie, las madres de Moisés y las parteras lo colocan en un canasto que de ahí en adelante le llaman Moisés, a donde colocan los niños, porque era el lugar de refugio para que si se salvaba en las aguas era porque Dios tenía un propósito, y si moría en las aguas era porque el Nilo lo había asumido como ofrenda, el lugar donde lo colocaron. Un día la hija de Faraón está allí en sus tardes de té o lo que fuera, y de momento ve eso que viene en las aguas arropado, lo toman y nada más y nada menos que Moisés es consentido y asumido como si fuera un hijo de la hija de Faraón. Le crían con varios idiomas, se crió en el palacio, las cosas estaban públicamente en una victoria grande. Tenía unos hermanitos de crianza que eran poderosos porque tenían todo el poder de Faraón y de todo lo que tenía que ver con el imperio de su momento, o lo que tenía que ver con ese antiguo Egipto lleno de ostentación y de riqueza. Moisés no tenía nada que salir a buscar por un desierto. Las victorias públicas estaban aseguradas desde la cuna y del canasto. Y cuando decide obedecer el propósito de Dios, aún en medio de tener todo un sistema en contra y un reino, Dios le da una victoria poderosa pública. Escuche bien, nunca jamás en la historia, sin haber las redes sociales ni los medios de difusión que hoy hay, se ha visto una migración guiada por un hombre más grande que la que guió Moisés. 1 millón de judíos, sin contar mujeres y niños, salió en un éxodo porque un hombre insignificante ante los hombres entendió la voluntad de Dios. Dígame qué victoria más grande es esta. Si Moisés había vivido en este tiempo, tuviéramos selfie del mar abierto en dos y video por toda parte. Si Moisés hubiera vivido en este tiempo, le hubieran hecho 10 libros como el hombre más exitoso en migraciones, como el renegado del sistema que venció. Pero cuando Moisés tuvo esta victoria pública, salió a relucir la derrota interna de un carácter, de un hombre muy manso, pero que hacía unas rabietas, que tenía una clase de explosiones por dentro, que Dios le dijo: háblale a la piedra para que te dé agua, y cuando no le dio agua le dio un palo a la roca. Ve y sube por la tabla de los mandamientos. Cuando bajó, trajo la tabla, y cuando vio a esta gente idolatrando, le dio con la misma tabla y casi los mata a 2 o 3. Yo no describo eso, pero estoy, ¿verdad?, tratando de serle gráfico en el asunto, porque no crea que la tabla era un proyectil teledirigido, nada más el becerro, el que no se quitó de en medio también llevaba. Mató a un egipcio cuando lo vio maltratando a los hebreos. No podía orar por él ni hablarle, le dio un solo que también
Y gracias a Dios que era manso. Imagínense. Porque dice que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Pero bendito Dios, si ese hombre no había sido manso, Rambo le queda pequeño. Tenía victorias públicas y méritos, pero vivió enfrentando derrotas privadas. Moisés no vivió después de la cruz, antes de la cruz. Y por eso usted tiene que tener cuidado qué pasaje la Biblia cita. Porque usted puede encontrarse pidiéndole a Dios que le dé un cassette cuando usted está en un tiempo de memoria digital. Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, entonces no me saque de aquí. Y Dios le mostró la espalda. El tema es que como Dios no tiene espalda, porque no es como usted y yo, lo que Dios hizo fue que le mostró la gloria. La razón por la que Moisés pidió eso es porque Moisés no vivió después de la cruz. Él vivió antes de Cristo. Usted y yo no necesitamos que Dios nos muestre su espalda, porque Dios vive, habita por su espíritu dentro de nosotros. Es lo que dice la Biblia. Y ahora, este Moisés, hasta que no se rinde, uno de los eruditos o escritores, exégeta de nuestro tiempo muy conocido, citó en una ocasión, Moisés vivió 120 años, eso lo dice la Biblia, de los cuales se dividen en 3 edades. 40 pensando que era alguien, 40 más entendiendo que no era nadie, y al final los últimos 40 dándose cuenta quién era el que mantenía y sostenía su vida. Usted divídalo en el múltiplo que usted quiera. Pero en esto no se basa solo en comenzar bien, sino en terminar de la forma que comenzamos o mejor. Él comenzó con un éxito público y una victoria que ni Hollywood en este tiempo había perdido la oportunidad. Pero terminó de una manera victoriosa dándose cuenta que necesitaba a Dios en su vida. Usted y yo podemos haber comenzado una vida como creyente victoriosa. Orábamos, leíamos la Biblia, tratábamos de tener nuestro corazón a cuenta. Si ofendíamos a alguien, ofendíamos, lo arreglábamos. De aquí para allá el tiempo pasó, se nos fue descuidando el edificio de la vida donde se reside la vida del Espíritu. Y como resultado hemos llegado al punto donde entonces ya parece ser que no tenemos el énfasis de terminar como iniciamos, sino de terminar de una forma que no nos importa lo que va a suceder, porque ya creamos el precedente de la victoria externa y nos hemos olvidado de que necesitamos victoria interna para poder tener una vida que en verdad pueda garantizar que podamos culminar de la forma que le agrada a Dios. Voy a dejarles 7 reflexiones para confrontar la realidad externa e interna y llevarla a una misma expresión. Para que de esta forma podamos no solamente tener garantía de victorias por fuera, sino por dentro. Y no estoy diciendo que no seas tentado, que no tengas caídas emocionales de cualquier índole, que pueden llegar hasta el punto de caídas morales. Porque nadie está exento y el que esté firme que no caiga. Y la Biblia dice 7 veces cae el justo y de todas ellas le librará el Señor. Lo que yo sí quiero decirle es que necesitamos aprender a priorizar la vida de Dios en nosotros y soltar un poco la vida de apariencias vacías. 7 declaraciones contundentes con las que concluyo. Número 1, necesitamos una vida constante de oración. Orar es hablar con Dios. Y mantener una comunión sincera con Dios a través de la oración produce en nosotros guianza y fortaleza. Número 2, estudiar las Escrituras. Cuando estudiamos las Escrituras nos sumergimos en la palabra, en el entendimiento de la misma. Aprendemos los principios de fe y lo aplicamos en la vida diaria. Número 3, tener comunión los unos con los otros. Esto parece que es normal, pero para mucha gente ya no lo es. Nos hemos desconectado, que dejamos de ser ente social y nadie fue creado para vivir en el aislamiento. Usted necesita tener a alguien con quien hablar, con quien orar, por lo menos decirle ora por mí, aunque no le diga porque esté orando, pero que pueda expresar realidades en las que todos vamos a aprender los unos de los otros, porque puede ser que lo que te esté ahogando a ti, otro haya pasado nadando por allí hace tiempo y uno te puede dar algún tipo de consolación cuando ha vivido la experiencia y Dios le levantó de ella.
4, aprender a practicar la humildad, reconocer que necesitamos depender de Dios y entregarle todas nuestras cargas y preocupaciones a Él. Por eso, no orar es pecado. La razón, porque cuando usted nunca ora, le está diciendo a Dios, yo no te necesito, sino que puedo arreglármela solo. Y esto es una falta de humildad, porque a la larga todo necesitamos de Él. 5, vivir según los frutos del Espíritu. Esto lleva a manifestar amor, gozo, desarrollar paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en la vida diaria y cotidiana. 6, servir desinteresadamente. Y ahí es donde nosotros podemos trabajar nuestro ser interior, doblegar el orgullo, la arrogancia, nuestras propias fortalezas, sirviendo a los demás y reflejando la vida de Cristo a través de nuestra vida. Y 7 y último, participando de lo que es la comunión con el cuerpo de Cristo. Esa comunión con el cuerpo de Cristo tiene que ver con ese detalle que nos vincula como familia en la fe. Hay muchas personas que lamentablemente se desconectaron de la vida del cuerpo de Cristo. Usan excusas baratas. Muchas veces tiempo, otras veces simples argumentos para no tener comunión los unos con los otros. Y yo sé que esto pone a prueba nuestro carácter. Sé que muchas veces no será tan fácil. Rozarse con personas tendrá sus retos, pero tiene más resultado y beneficio que vivir en el aislamiento y en la soledad. Si usted es de los que argumenta que hay personas que no son buenas, mírese en un espejo. Si usted es de los que entiende que los demás tienen defectos, evalúese usted mismo. Usted no va a encontrar personas perfectas y que ya hayan sido con cuerpos glorificados porque no estarían en esta tierra, sino que tenemos que aprender a vivir con la deficiencia de otros como otros soportan las nuestras, porque de esto se trata la vida, y aprender a crecer juntos, como dice la palabra, sobrellevando las cargas los unos con los otros, esa parte es fácil, y soportándonos los unos con los otros. Conclusión: las victorias públicas, las que se ven, son efímeras y temporales. Sin embargo, las derrotas privadas y desafíos internos son oportunidades para llevarnos a una renovación espiritual que resultará en una gloria y esperanza eterna. La fe en Cristo nos permite mirar más allá de las circunstancias visibles y aferrarnos a las promesas eternas de Dios, conforme declara la palabra en el texto que he leído hoy día, el cual cito en conclusión a cómo inicié. 2 Corintios 4, 16 al 18. Por lo tanto, no desmayamos aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por tanto, no desmayamos. Victorias públicas y derrotas privadas tienen que llevarnos a una continua renovación en Cristo.